Quiero dar gracias a Dios en esta tarde y también a cada uno de los que normalmente miran estos videos que nosotros subimos en las redes sociales o ya normalmente en YouTube o en Facebook. Pero queremos en esta tarde hacer un resumen del libro del profeta Sofonías. Y entonces, en este resumen de este profeta, el nombre del libro es, lógicamente, Sofonías. También el autor es Sofonías, es el autor de este libro. Fecha de escritura probablemente antes del año o alrededor del año 628 antes de Cristo. Destinatorios, Judá y las naciones vecinas. Normalmente tratamos de hacer una separación de los que exclusivamente fueron a profetizar a naciones extranjeras como Jonás, como Abdías, a Edom. Jonás fue a Nínive o a Asiria. Y también ya dijimos que Nahum fue el que pronunció completamente la destrucción de Asiria. Entonces, pero también este en parte es creo que la mayoría podría decir que su mayor propósito fue a Judá, pero también fue a las naciones vecinas, aunque no puedo decir específicamente que haya viajado como un profeta extranjero algo al extranjero a profetizarles a Gaza, a Cana, tierra de los filisteos, Sofonías capítulo 2, versículos 4 al 5. O a los moabitas y amonitas, Sofonías 2, 8 al 9. A Siria, a Etiopía, Sofonías 2, capítulo 2, versículos 12 y 13. Propósito, el libro de Sofonías le ofrece motivación al pueblo de Dios para que se retraiga de sus pecados y se vuelva a Jehová. Tema clave. El libro de Sofonías revela los juicios indicatorios de Dios. Palabras claves: juicio, el día de Jehová, esperanza también. Personaje clave, Sofonías. Versículo clave, Sofonías capítulo 1, versículos 1 al 2. Revela el hecho de que Dios buscará en Jerusalén a fin de encontrar a aquellos que se muestran indiferentes a Él y castigarlos. Sofonías, en pocas palabras, el anuncio de los juicios venideros sobre Judá, capítulo 1. El llamado al arrepentimiento, capítulo 2, versículos 1 y 3. La amenaza de juicio sobre las naciones vecinas, ya dijimos, capítulo 2, versículos 4 hasta el 15. Porque ahí incluye todos los, al principio separé cuáles versículos son para cuáles naciones, pero tenemos aquí todo de un solo. También el juramento pronunciado sobre la pecaminosa Jerusalén en el capítulo 3, versículos 1 al 8. La predicción del juicio universal, ahora no solamente a Jerusalén o al reino del sur o a estas naciones vecinas, sino que universal. La gloria futura de Israel en el capítulo 3, versículos 14 al 20. Este libro, o profeta, es el último de los profetas menores antes del exilio. O sea, el último, aunque ese es el último antes del exilio, no necesariamente es el último donde termina la nación de Judá, porque en realidad el que termina, o sea, esto tiene que ver entonces con el canón de las escrituras o del Antiguo Testamento. No necesariamente tiene la cronología o están cronológicamente de lo que sucedió. Esto es muy importante para los que están empezando a estudiar la palabra de Dios.
Si fuera cronológicamente, entonces ya lo dijimos cuando hicimos el libro de Jeremías. En él termina todo, porque a él le dieron la opción los babilonios de quedarse en el reino de Judá o ir con ellos, y no necesariamente cautivos, sino que solamente ir con ellos. Y ellos iban a encargar del bien de su vida, de cuidar de ellos, porque Dios era una orden de Dios para esta nación Babilonia. Entonces, última oportunidad para Judá, y o sea que este es el último el noveno de los 12 profetas menores, y el 14 de los libros de los profetas, incluyendo Isaías, Jeremías y Lamentaciones, que es mismo Jeremías, y Ezequiel, Daniel, que son los primeros 5, pero los 5 mayores. Entonces, y de ahí tenemos los 12, desde Oseas hasta Sofonías, son los 9 de los 12, que son los menores, pero antes del exilio. Y los últimos 3, Ageos, Zacarías y Malaquías, son los 3 después del exilio. Ok, con eso creo que para los que ya están bastante avanzados, esto puede ayudar bastante. Así de que ya dijimos que se dirigió a Judá o al reino del sur, pero también a otras naciones. No sabemos si viajó a ellas, pero sí profetizó. Pero sí profetizó a ellas, o sea, no está claro si haya viajado o no. Pero bueno, pero con el poco tiempo que nos queda, quiero ver o notar algo muy poderoso, y esto es que Sofonías fue contemporáneo con Habacuc, pero también con el gran profeta Jeremías. El profeta Sofonías también es el libro pequeño, solo 3 capítulos, pero tiene un mensaje poderoso, especialmente el capítulo 1, versículos 1 al 6. Y gracias a Dios que tenemos bastante tiempo, voy a leer entonces estos versículos, porque es muy importante. Dice, hoy en día hay una tendencia a separar el mensaje, así como en los días de Isaías, Jeremías, Miqueas, Habacuc, Sofonías, y los recipientes son entretenidos a lo que llaman un mensaje duro. Si te predican del vestuario, de que los otros hacen, las otras iglesias, y nosotros no hacemos, y empezamos a justificarnos y nos hacen sentir bien, que somos más conservativos, que somos más diferentes, y que nosotros pertenecemos a la iglesia verdadera, pero nos olvidamos porque nos hacen pensar que es un mensaje duro. Y te dicen ahí que para el cristiano es malo esto o lo otro, aquello, y ya te dije de algunas cosas. Pero veamos probablemente de Judá en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Pero voy a mirar, en realidad desde el 1 al 6. Lo voy a tratar de leer. Sofonías, capítulo 1, versículos 1 al 6. Y dice así: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Estos eran los reyes. Este era el rey que estaba, y en realidad los reyes, porque, bueno, yo creo que ya he explicado bastante en otros libros acerca de los reyes. Con la excepción que solamente quizás voy a mencionar a Manasés más adelantito en la enseñanza. Pero dice, en el versículo 2, dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Una palabra fuerte aquí.
en el versículo 4, y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Está hablando de exterminar completamente, de casi como lo que nos dice Ezequiel, de quitarnos este corazón duro y darnos un corazón de carne. Pero aquí dice, exterminaré de una vez por todas. ¿A quién? De este lugar los restos de Baal. Baal ha sido un problema grave desde un principio en el pueblo de Dios. Podemos ver que desde un principio, bueno, déjame leer también el versículo 5. Este es el versículo 4. Dice, y exterminaré de este lugar a los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran, al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. No solamente, no le es suficiente. Aparentemente no les ha sido suficiente Dios. Solamente creer en Dios, solamente servir a Dios. Eso es lo único que Dios requiere de nosotros. Apartarnos de los dioses ajenos, creer en Él, confiar en Él, caminar con Él, caminar de la mano de Dios todo el tiempo. Y dice, exterminaré, por fin. Si ustedes recuerdan, desde un principio comenzó este problema. Dios sacó, antes aunque no eran una nación, era solamente una familia grande que había entrado a Egipto. Crecieron. Se formó aquel gran pueblo. Dios los declaró como una nación, por primera vez declarada una nación reconocida ante las naciones en Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dios los declaró como una nación nueva, la nación de Dios, el pueblo de Dios. Entonces, pero no les fue suficiente servir solamente a Dios, porque inmediatamente, después de que habían cruzado el mar Rojo, después de que, o aún no después, cuando estaba mismo Moisés, cuando estaba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos, cuando estaba recibiendo la ordenanza de Dios, entonces ya su hermano Aarón y el pueblo estaban haciéndose un becerro de oro para servir a dioses ajenos. Y también después de esto, cuando ya habían cruzado el río Jordán, cuando Josué había hecho este gran trabajo, por una parte quizás estaba muy satisfecho. En el capítulo 24, versículo 15 de Josué, quizás digo, por una parte estaba muy satisfecho, pero por otra no estaba al 100% convencido de que estaba el pueblo decidido a servir solamente a Dios. Porque dice, voy a continuar aquí, antes de citar de memoria, voy a tratar en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15. Pero antes de llegar ahí, quiero que veamos cómo este problema había continuado, y Sofonías nos lo dice claramente aquí en el versículo 5, dice, y a los que sobre los terrados se postran, al ejército del cielo, y a los que se postran, jurando por Jehová y jurando por Milcom. Ahora, ¿quién era Milcom? Todavía servían este dios pagano, Milcom. Algunas veces te lo han mencionado como Moloch, el mismo que Manasés en 2 de Crónicas, capítulo 33, versículo 6. El rey Manasés había ofrecido sus propios hijos, sus propios niños, había ofrecido este dios pagano, que no escucha, ni mira, ni sabe nada de lo que tú piensas, de lo que tú tienes, de lo que el problema o de la alabanza que le des a un dios pagano. Este mismo Milcom es Moloch, M-O-L-C-H, Molec, M-O-L-E-K de kilo, Moloch, M-O-L-C, es el mismito, disfrazado de
de diferentes pronunciaciones o diferentes maneras de escribirlo, pero es el mismo. Y estos mismos dioses es el que dice Josué: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, que es Moloc, Milcom, Molec, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, dice Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es de que Dios está declarándoles, y quiero decirte, que el problema de la nación de Judá, de las dos naciones, el pueblo, el reino del norte ya había sido conquistado completamente por Asiria. Asiria, despuésito de este tiempo, del tiempo de Sofonías, también iba a ser terminado completamente por el reino del sur. Pero ya en el 722, casi 100 años antes de este libro, que digo que fue escrito alrededor del 628, como en el 722, ya el reino del norte ya había sido exterminado por el mismo problema. Y el mismo problema iba a llevar también al pueblo del reino del sur. En el versículo 6 de Sofonías, capítulo 1, voy a terminar lo que estaba tratando de leer, aunque hay muchas cosas más que decir. En realidad, nosotros, los cristianos, también tenemos el mismo riesgo de ser exterminados, de ser juzgados, de recibir el juicio de Dios, porque en 1 de Pedro, en el capítulo 4, versículo 17, dice claramente que el juicio de Dios vendrá sobre la casa, primero, sobre nosotros, y después a los impíos. Recuerda muy, muy claramente esto, que el juicio de Dios va a juzgar. Quizás esto es una mala noticia para aquellos que están tratando de comenzar, y ese es lo duro de hacer estos videos, de no saber exactamente la audiencia. Pero lo que estoy diciendo es específicamente a aquellos que conocen muy bien la palabra de Dios y muy bien y muy claramente están tratando de titubear o servir al Dios a su propia manera y olvidarse de que tenemos que servir a Dios porque aún el Señor no era una enseñanza acerca del diezmo, era una pregunta que le hicieron los fariseos, saduceos también en Mateo 23. Y el Señor les contestó claramente. Cuando ellos estaban justificándose en el que estaban que diezmaban, la pregunta era acerca del diezmo, que diezmaban aún de 3 especies muy pequeñitas, muy insignificativas. No las tengo ahorita todas, pero especialmente incluye el comino también, pimienta. Entonces hay 3 especies ahí, y el Señor les dijo que todo esto era necesario hacer, era que estaba bien hacerlo, les contestó, pero que se acordaran lo que dice Mateo para nosotros también ahí en 20, lo que terminó de que todo esto lo podían hacer sin olvidarse de que de hacer justicia, misericordia y amar a Dios con todo su corazón. Y eso es lo que Dios requiere de nosotros. En Miqueas, capítulo 6, versículo 8 dice, en Miqueas, capítulo 6, versículo 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Este es Miqueas. También en Oseas, capítulo, esto era el reino del norte. En Oseas, capítulo 12, versículo 6, me parece, déjame ver lo que él también les dijo Oseas al reino del norte. 12:6. Dice, tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Esto fue Oseas. También Ezequiel, capítulo 18, versículos 5 al 9, lo mismo. El Señor reprendió a la nueva religión de los fariseos, ya lo dije, en Mateo 23. Lástima que
que no queremos hacer muy largo este video o enseñanza, pero voy a tratar de darte también algo que normalmente no te lo dicen, no toman el tiempo para enseñarte en las iglesias normalmente. Y esto es, algo que no te dicen esto es en Ezequiel capítulo 20, versículos 1 al 4 también, ya mencionamos un poquito acerca ok, el juicio de Dios para aquellos que no hacen, que no son fieles a Dios, porque Dios requería al pueblo de Israel justicia, misericordia y amarle con todo el corazón o solamente a Él. Ya lo establecimos eso, pero voy a leer en Ezequiel capítulo 20, versículos 1 al 4, y dice: a continuación, el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. Y vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor, a consultarme venís vosotros, vivo yo, que no os responderé, dice Jehová el Señor. Ahora, hay que aclarar algo. Estamos en el libro de Sofonías. Sofonías y todos los demás profetas que ya mencionamos era para convencerlos. Ezequiel ya estaban en el cautiverio. Y todavía había esta gente que ni aún así habían aprendido o habían recibido el mensaje, o habían aprendido ahora a reconocer y arrepentirse del motivo, o nunca entendieron el mensaje. Ya estaban en la esclavitud en Babilonia, y entonces vinieron, porque Ezequiel es uno de ellos, de los dos profetas que estando en el exilio, o estando ya o aún eran esclavos, Ezequiel y Daniel. Y entonces estos hombres vinieron y dicen: vivo yo y no responderé, dice Jehová. Yo sé que te han enseñado, yo sé que la enseñanza que recibes rápidamente es hacer la oración de pecador, arrepentirte. Te empiezan a decir el rol o lo que te corresponde al cristiano es de ser fiel, de venir al culto, te los anuncian, de llegar y venir y una tras otra, y esa es la fidelidad, de acuerdo a cómo tienes el entusiasmo de llegar temprano y empiezas a mostrar que ahora quieres hacer algo que quieres, que te gusta, participar en la obra de Dios, dirigir coros, dirigir cultos, hacer cosas, y esa es la calibración que te están calibrando tu vida espiritual. Pero déjame decirte lo que Dios quería de este pueblo y quiere también de nosotros, no solamente del reino del norte, del reino del sur, de que reconocieran lo que dijo Miqueas, lo que nos dice en Mateo 23 y Miqueas 6:8. Y también en otros versículos más que podríamos haber leído. Pero aquí dice el Señor, que no os responderé, dice Jehová. El riesgo de que aun cuando sabemos bien que Salmo 51, versículo 17 nos dice claramente que corazón contrito y humillado no rechaces tú, oh Dios. Esa es la oración de David. Y también nos han dicho y sabemos que en la palabra de Dios nos dice que Dios nunca nos desamparará, que nunca, ese es un canto, que nunca nos dejará. Pero aquí podemos ver en Ezequiel que Dios está diciéndole a Ezequiel: ¿quieres tú? Dice, ¿quieres tú? Responderé, dice Jehová, dice el Señor, les responderé. Entonces el versículo 4 dice: ¿quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? En el versículo 4 del capítulo 20 de Ezequiel. Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Para terminar, también en el capítulo 14, casi tiene lo mismo, el capítulo 14, versículos 1
al 3 y dice, bueno, en realidad es un poco más largo, pero para terminar voy a leer solamente estos 3 versículos. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Ahí está. Esta es palabra de Dios también. El riesgo que tiene también de no servir a Dios, de no hacer justicia, misericordia, amarle con todo el corazón. Así es de que con esto vamos a terminar y nos vemos en libro de Ageo, profeta Ageo. Dios le bendiga.